Era una noche cerrada y fría, cuando mi coche se detuvo inesperadamente en el kilómetro 31 de una carretera desolada. No había nada alrededor, solo bosques oscuros y el susurro inquietante del viento moviéndose entre los árboles. Mientras trataba de llamar a una grúa, escuché un ruido extraño detrás de mí, como el batir pesado de alas. Pensé que era mi imaginación, hasta que los ruidos se hicieron más fuertes y persistentes. Tragué saliva y me di vuelta lentamente. Ahí, en la penumbra, vislumbré dos ojos resplandecientes que emergían desde las sombras. Un escalofrío recorrió mi columna. Sentí que algo enorme y tenebroso se acercaba. Las historias que había oído de un monstruo con alas rondando este tramo de carretera inundaron mi mente. Nadie había vivido para contar la historia, pero los rumores eran suficientemente perturbadores. Intenté tranquilizarme pensando que todo era producto de mi mente cansada, pero los ojos se acercaban, brillando cada vez más. Entonces lo vi, una figura increíblemente alta, con alas enormes que parecían cubrir la luna. Avanzaba lentamente hacia mí. Sus pasos eran sordos en la fría noche. Me invadió el pánico. Corrí hacia el coche e intenté arrancarlo de nuevo, pero el motor no respondía. Los golpes de alas resonaban ahora justo encima de mí. Miré hacia arriba y lo vi claramente. Era una criatura grotesca, con garras afiladas y una boca deformada llena de dientes. Sus alas se extendían como un manto negro sobre la carretera. No podía moverme. El miedo me tenía paralizado. Su aliento era fétido y caliente contra mi piel helada. Me susurró cosas incomprensibles en un lenguaje antiguo y oscuro, y entonces supe que mi tiempo se acababa. Cerré los ojos esperando el golpe final. De repente, el sonido de un claxon rompió el silencio. Un camión de carga había parado unos metros más adelante. Con todas mis fuerzas, salí del coche y corrí hacia la luz, dejando el monstruo atrás. El camionero me miró con perplejidad mientras le relataba mi encuentro, pero la mirada en sus ojos me decía que él también había oído estas historias. Aunque lo más espeluznante fue cuando, poco antes de llegar a la siguiente ciudad, escuché nuevamente el batir de alas. No dije nada, pero supe que esa entidad nunca me dejaría realmente. El camionero me dejó en la estación de servicio más cercana y me alejé de esa carretera maldita para siempre. Pero a veces, en la quietud de la noche, todavía escucho el susurro de sus alas detrás de mí, recordándome que el monstruo del kilómetro 31 siempre está al acecho, esperando a la siguiente víctima. Nunca olvidaré la noche en la que me encontré cara a cara con el terror en la carretera al kilómetro 31. Soy conductor de autobuses, y aquella noche el cielo estaba cubierto de nubes negras que ocultaban la luna, como si hasta el mismo cielo quisiera esconderse. Mis pasajeros, un grupo variado de hombres, mujeres y niños, estaban dormidos o ocupados en sus teléfonos, ajenos a lo que estaba por suceder. La carretera estaba vacía, no había señal de otros vehículos. Solo estábamos nosotros y la interminable cinta de asfalto bajo las ruedas. De repente, mi radio emitió estática y una voz casi imperceptible murmuró algo que no pude entender. Solo me aseguré de que nadie a bordo había sintonizado la frecuencia. Aceleré un poco, intentando salir de esa zona, cuando vi la señal del kilómetro 31 acercándose rápidamente. Recordé las historias que había escuchado de otros conductores, relatos de una criatura que acechaba en ese tramo de la carretera, una bestia que se alimentaba del miedo de sus víctimas antes de arrastrarlas a su guarida. Me dije a mí mismo que eran meras supersticiones, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Al pasar la señal, el autobús hizo un ruido metálico, como si algo lo hubiera golpeado. Miré el espejo retrovisor
pero no vi nada inusual. Los pasajeros seguían en sus asuntos. Fue entonces cuando una densa niebla comenzó a envolvernos, reduciendo la visibilidad a casi nada. Reducí la velocidad y encendí las luces antiniebla, pero no sirvió de mucho. La atmósfera se volvió opresiva, pesada, como si algo malvado nos observase, y entonces lo vi. Una sombra enorme cruzó la carretera a unos metros delante del autobús. Pisé el freno de inmediato, provocando que algunos pasajeros se despertaran sobresaltados. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba en una confusión de miedo y lógica. Fue mi imaginación, pero cuando volví a mirar, la sombra estaba ahí, más cerca, acechando en la oscuridad como un depredador al acecho. El autobús se detuvo por completo y los murmullos entre los pasajeros se convirtieron en gritos de alarma cuando un golpe fuerte resonó en el costado del vehículo. Algo estaba afuera, algo grande y furioso. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. Las luces del autobús parpadearon y luego se apagaron, dejándonos en la penumbra. Podía oír a los niños llorar y a los adultos murmurar oraciones, todos atrapados en el mismo miedo absoluto. Otra sacudida sacudió el autobús. Miré por la ventana y a través de la fina neblina que se colaba por las rendijas, pude vislumbrar la figura de la criatura. Era grotesca, más alta que un ser humano, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad y una boca que se abrió revelando dientes afilados como cuchillas. Algo en mi interior me obligó a moverme. Me levanté y caminé hacia la puerta delantera. Mis manos temblaban mientras intentaba abrirla. Tal vez, si lograba distraer a la criatura, los pasajeros podrían tener una oportunidad de escapar. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuché su rugido, un sonido gutural que heló la sangre en mis venas. La puerta cedió y la figura monstruosa comenzó a trepar, sus garras rasgando el metal y el cristal como si fueran papel. Sabía que no teníamos escapatoria. De repente, un destello de luz iluminó el autobús. Un coche aparecía detrás de nosotros, sus faros potentes haciendo retroceder a la bestia por un momento. No desperdicié la oportunidad y volví a intentar arrancar el motor, esta vez con éxito. Arranqué y aceleré, dejando atrás al coche y a la criatura. Los pasajeros gritaban y aplaudían, pensando que habíamos escapado. Pero mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor que la bestia se abalanzaba sobre el coche salvador. Nunca olvidaré esa noche, aquella en la que terminó mi vida tal como la conocía. Era un viernes cualquiera cuando decidí tomar la carretera vieja para llegar más rápido a casa. El reloj del auto marcaba las 11:45 p.m., mientras las luces delanteras iluminaban el asfalto y una niebla espesa comenzaba a envolver el entorno. Kilómetro 31, pensé, el tramo maldito del que tanto hablaban los lugareños. Algunos rumores decían que en esa parte de la carretera aparecía un espectro, otros hablaban de un monstruo. Mientras conducía, una mezcla de curiosidad y temor me invadía. De repente, los faros del coche iluminaron una figura en mitad de la calzada. Era una silueta oscura, alta y delgada, con los brazos desproporcionadamente largos. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Intenté evitarla girando el volante bruscamente, pero el coche patinó sobre el pavimento mojado. Chocamos y el auto quedó varado en la cuneta. El motor murió y la noche se hizo aún más oscura. Silencio. Solo se escuchaba el viento agitando las hojas de los árboles cercanos. Luego un sonido, una voz, como si alguien murmurara mi nombre. El miedo me congeló. Quedé paralizado durante unos minutos que parecieron horas. Finalmente reuní el valor suficiente para salir del coche. Necesitaba ayuda y mi teléfono,
No tenía señal. Caminé hacia la carretera, sintiendo cada sombra como un presagio de algo terrible. Entonces lo vi, o lo que creí que vi. Un par de ojos brillantes en la distancia. Era el monstruo, ese del que todos hablaban. Su mirada penetrante atrapaba mi alma y sentí que cada paso que daba me acercaba más a un abismo. Sin poder evitarlo, me descubrí caminando hacia esos ojos hipnotizantes. Todo a mi alrededor se transformaba en un remolino de niebla y oscuridad. El terror era casi físico, como si una mano invisible apretara mi pecho. Empezaba a entender que aquello no era un ser de este mundo. Lo que acechaba en el kilómetro 31 no era solamente una criatura, sino una pesadilla hecha realidad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura se desvaneció en el aire y dejó tras de sí un rastro de estremecedores ecos risueños. Todo mi cuerpo temblaba, pero la curiosidad, o tal vez la locura, me impulsaba a seguir. Poco a poco, los ecos se hicieron más fuertes, resonando en mi mente como una cacofonía. Era casi imposible continuar, pero una parte de mí no podía detenerse. Fue entonces cuando recordé una advertencia que un anciano me había dado una vez. No atraes a lo que acecha, sino que alimentas sus ansias. Me di cuenta demasiado tarde de lo que significaba. Yo era el verdadero monstruo. Mi curiosidad había desatado la bestia. Cuando pude correr de nuevo hasta el coche, el motor rugió, devolviéndome al mundo. Huí de aquel lugar, pero el destino ya había cambiado. El kilómetro 31 dejó de ser solo un tramo de carretera. Se había convertido en parte de mi historia, una historia que compartiría, pero que nadie debería repetir. Ahora temo a las noches, temiendo el día que esos ojos vuelvan a encontrarme.